Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de sus seres amados. Y todos los seres amados, enamorados de Cristo, apasionados por la evangelización. Hoy 21 de enero del año 2023, entrando en nuestra meditación de la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe, el Paráclito, el abogado defensor, para que nos constituya pontífices de nuestro Señor Jesucristo, puente entre este reino terrenal y el reino celestial. Entre tanto, Dios mediante va en estos restos mortales, estos despojos carnales, este humus, plantándose en la tierra para sembrar semillas, como seres de luz, como sal de la tierra, que la palabra, acción creadora, transformadora, se va elaborando. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. En María Santísima, con Jesús Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Y eso es lo que en el Evangelio de San Marcos hoy precisamente se especifica en el capítulo 3, versículos 20 y 21. La gente, entre tanto, Jesús hacía curaciones, sanaciones, asediado por las multitudes, habiendo liberado espíritus inmundos, habiendo llenado de temor, de terror, de amenaza a los dueños del poder, Herodes, que desde niño lo quería hacer matar, ya mayores, por allá asociados los herodianos con los fariseos, también llenos de celos por el templo, a la ley, estilo de la ley mosaica, por apegarse a la ley, a la justicia humana, a esa justificación en el hacer rituales, en el tener reconocimientos, placeres y ese supuesto mando, que no es ninguna autoridad, todo termina, todo es finito, todo se acaba. Y eso es falso, y eso es movido por el enemigo, el adversario, el opositor. Claro, entonces también los demonios han de estar muy furiosos con Jesús, porque les está sacando los espíritus de las almas de los seres que Él vino a sanar precisamente. Bendito sea mi Dios, con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y ahí entregando a María, a los brazos de María, a Juan el evangelista, el apóstol. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Entonces consagra esa familia para todos nosotros, Madre Santísima. Papito José quizá para entonces ya no estaba, pero estaba cercano, o del reino de los cielos, también acompañando esa familia mística, ya que era propiamente en Jesús, María y José, que caminó con Immanuel en Belén, en Nazaret, en Egipto, y sufriendo nuestra Virgen, todo eso, lo que el Santo Rosario hoy con los gozosos se habla desde el nacimiento del niño Jesús, pero antes con la anunciación, la visita a la prima Isabel, ya ahí después vendrá nuestro Jesús presentado en el templo y entregado al templo. A Zacarías pues previamente se presenta y este es el encuentro maravilloso de hoy, como todos estos episodios, acontecimientos, hechos siguen vivos en la celebración del Cordero, en ese banquete del Cordero eterno, que se exalta en la condición de sumo pontífice, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eso es lo que venimos meditando en la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. La primera condición que nosotros por el bautismo en gracia de Dios tenemos de ser sacerdotes, seres amados, todos, 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 seres ahí en su hogar, en sus ámbitos laborales, en sus entornos sociales, con todos los seres que van aconteciendo en sus vidas, que van entramando procesos de vida día a día. Hay que estar allí en sintonía, articulando, siendo puente. Si tenemos fe, realmente hay confianza, esperanza en Dios, hay que creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios y acompañarlo, enamorado de Cristo, hasta la muerte física si es necesario, pero la muerte mental de todos esos apegos, de todos esos egos, de todos esos desasosiegos que eso causa, y espiritualmente conectados en la única creencia, en Dios Padre omnisciente, omnipresente y omnipresente
omnipotente y omnisciente, que ha sido, que es y que será. La familia sagrada de Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Que fortalezca todas nuestras familias a nivel ahí biológico, padre, madre, hijos y quienes vienen hacia abajo pequeños en generaciones crecientes, cuando ya se hacen grandes y van creciendo, pero también hacia atrás, la genealogía hacia atrás, antecesores, abuelos, abuelas, tíos y las familias que llaman políticas, no porque se dedican a hacer política, sino porque en lo político unen las vidas de dos seres que eran completamente desconocidos, mujer y hombre que se unen para formar matrimonio, decía Fabio Giraldo en la meditación de la palabra de Dios hoy, en la Santa Misa, que es de la diócesis de Sonsón, capellán de la UPB en Marinilla, que tiene que ver con jóvenes y todo esto en el tema del matrimonio. Es que la preparación para el matrimonio, el noviazgo es el alma, la preparación del alma, antes de la preparación del cuerpo, que es la convivencia matrimonial, pero todo eso está surtido por la preparación en las mentes diversas, mujer y hombre, y esa es unidad en esa diversidad para que sea la universalidad, la completud, toda una familia que se va tejiendo. Seres amados, esa es la meditación de la palabra de Dios. Vamos, que sea el Espíritu Santo, aunque ya nos ha regalado toda esta previa maravillosa en el video anterior y en esta introducción al capítulo de hoy, con la enero 21 del año 2023, con la conmemoración de nuestra Santa Inés, joven y mártir, doncella de 13 años. Entre tanto, por analogía, nuestra Santísima Virgen fue predestinada por Dios para ser la Madre de Jesús, por tanto la Madre de Dios y Madre nuestra, como ya se decía, y toda la vida santa, pura, doncella. Esta fue martirizada porque no se entregó al poder de las cohortes, de los grandes terratenientes del momento, por allá en los primeros años después de Cristo, 300, algo así. Oramos también por ella y implorando su intercesión por todas las niñas hermosas, para que sean castas, puras, consagradas almas a Dios, y en caso tal que vayan a contraer nupcias o hagan ese proceso ya, que lo hagan con la teología del cuerpo. No se le entrega el cuerpo a nadie, se le entrega el alma a Jesús, y ya la mente está puesta ahí. Gobernar sobre esas pasiones, gobernar sobre esas reflexiones que llegan tóxicas por las redes y todas esas cosas, y por las redes sociales en físico, por las malas compañías, el enemigo, el adversario, el opositor, que anda dividiendo, que anda confundiendo, que anda perdiendo estas generaciones de niñas y niñas y provocando abortos y todos esos procesos de antivida, antinatura. Mis seres amados, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Es mejor la locura en Cristo, apasionados, entregados por algo que sabemos que es real, que por todas esas fantasías y todas esas utopías y todas esas mentiras. Vamos entonces, que sea la palabra de Dios hoy, que nos permita hacer la meditación. Dios los siga bendiciendo y les agradezco su atención, su espacio-tiempo, dedicados al Señor en este momento y consagrados a María Santísima, para que siga protegiendo nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros planes de vida. Entonces, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, que se hacía referencia a esta nueva alianza, en la meditación de ayer, estamos en lo que es la ineficacia de los sacrificios antiguos, para hablar ya de la eficacia del sacrificio de Cristo. Entre tanto, ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal, la tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro
que contenía el maná, y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca, pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino, el santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, para las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios. No pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. En la eficacia del sacrificio de Cristo. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conducta de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 47. El Señor, Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Dice por aquí nuestro salmo maravilloso. Eso es. Dios es el Rey de toda la tierra. Esto es del maestro del coro en el Salmo de los hijos de Coré. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es terrible, es el gran Rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones y los sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido nuestra herencia, que es orgullo de Jacob, a quien amó. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios, el Señor, ha subido a su trono. Entre gritos de alegría y toques de trompetas, canten, canten himnos a Dios, canten, canten himnos a nuestro Rey, canten un poema a Dios,
porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, entre los versículos 20 y 21. En una acusación contra Jesús. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, aunque les confieso que el Espíritu Santo me invitaba a seguir en el párrafo del Santo Evangelio según San Marcos, quise centrarme solamente, como manda la Iglesia hoy, recomienda, sugiere, en el versículo 20 y 21. Porque esta condición, esta situación especial, que ya se mencionaba en gracia del Espíritu Santo también, de verse Jesús confrontado en sí mismo por otros y los más cercanos, los seres amados, quizás apóstoles, discípulos, seguidores, unos por convicción plena, conociendo con Jesús, caminando con Jesús y entramados con Jesús, pero somos pecadores, somos paganos, tenemos mucho de lo mundano. Entonces nosotros como humanos tenemos esa debilidad, ese es el pecado, ese es el enemigo que nos acecha, nos asedia, nos acosa. Y de ahí derivan las decisiones, la moral, que se sale del orden natural de la creación de Dios, Padre Creador. Y nos salimos de Jesús, que es camino, verdad y vida. Y no invocamos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para hacer la voluntad de Dios, para ofrendar todo lo que somos siendo, con amor, en entrega absoluta por la humanidad, con misericordia y compasión, y la justicia divina, para sentir de ello solamente el placer espiritual de servir a Dios, de amar a Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con la humanidad, ¿quién contra la humanidad? Amén. Esa es nuestra garantía, nuestro sello del Cordero inmolado una vez y para siempre. Como dice en la carta a los Hebreos, seguimos celebrando la misma Eucaristía y mis seres amados les invito hoy a ir al Altísimo, amorosamente, y retomar todos estos pasajes de la lectura, viviéndolos ahí en pleno. Cuando te acercas al Altísimo y encuentras la primera tienda, que es esa primera capa, es ese primer momento de acercamiento, donde ya entra allá a la profundidad donde está el Señor, en el sagrario, vivo, activo, palabra de acción creadora. Esa Eucaristía sigue permanente, es una Eucaristía eterna, hasta que en gracia de Dios, en el reino de los cielos, podamos ver la luz cara a cara en el rostro de Cristo. Entre tanto ya está, esa celebración fue una vez. Hoy en día se podría interpretar como fanatismo, que alguien se inmole a sí mismo, se martirice, se ofrende, se sacrifique. ¿Por quién, para qué y por qué? No hay razón. No tiene sentido. Sería una locura. Es así. Vamos allá. Pero en Jesús era plena convicción por ese enamoramiento profundo con el Padre Celestial, inspirado por la unción del Espíritu Santo Paráclito, que está pendiente de que sí se hagan las cosas, de que se cumplan los hechos, lo acompañaba. Allá en los Olivos, cuando decía, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí,
si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, negando el ego, negando ese apego a lo carnal, a lo mundano, a lo de este mundo, a las tentaciones que había tenido el enemigo, ofreciéndole poder, ofreciéndole placer, ofreciéndole conocer. Esa fue la tentación desde la creación, antes en Adán y Eva. Conocimiento, sabiduría y vida eterna. Mis seres amados, no, es en Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, si Él quiere. En gracia vamos caminando. Pero esa autoinmolación que hace Cristo es convencido de que el Padre Celestial la recibe con amor y le recibe todos los pecados de toda la humanidad en expiación. Esa es la razón de ser sacerdote eterno. ¿Qué madre no entrega a oración en María Santísima, a San José, a un santo de su devoción y sobre todo a Jesús, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la familia sagrada? ¿Qué no le entrega? O a los arcángeles, San Gabriel, San Rafael, San Miguel, todo lo que hace como ofrenda de amor, sacrificios, en el buen sentido, entrega absoluta, desinteresada, libre, humildad, como María Santísima, en silencio, guardando todo en su corazón, obediente a la señal, que en ese caso eran los ángeles, ahora son la señal del Espíritu Santo que sigue vivo ahí en la Eucaristía. Por eso, comer a Cristo en la Eucaristía, llevarlo por dentro, es más que ese maná del que se hablaba en el Arca de la Alianza, que se guarda en la tercera tienda. Ahí está el sagrario, mis seres amados. Amorosamente invito, porque es la mejor manera de vivir en vida, en esta vida material, por anticipado lo que es la vida eterna. Y ahí sí podemos comprender el mensaje, trascender y decir, realmente estaban equivocados quienes perseguían en ese momento en Jesús, quienes lo seguimos persiguiendo, porque a veces somos nosotros mismos, cuando nos dejamos entrar ruido en las mentes, cuando nos dejamos hacer bullying en el colegio por los semejantes, o que hacemos lo mismo, cumplimos funciones. Seres amados, hay que agradar a Dios, no hay que agradar a ninguna institución, no hay que agradar a ningún humano, no señores, no señoras, no jóvenes, no niños, no niñas. Si realmente hay fe, hay convicción de lo que somos siendo cristianos y hacer que otros también se enamoren, tenemos que ser convencidos para poder evangelizar, para poder predicar la palabra, para poder ser testimonio de esa vida eterna. No hemos ido al cielo, pero para allá vamos en gracia de Dios, pero hay que hacer la santificación. Eso no es, es en gracia de Dios, pero hay que hacer toda una entrega, tomar la cruz con Cristo. Eso es la cruz. Asimilar que somos siendo limitados, que somos siendo débiles, que somos siendo frágiles y que necesitamos en obediencia, en castidad, que es fidelidad, es lealtad, como se decía ayer en la meditación del Salmo. La misericordia y la justicia, y la fidelidad se besan, pero en la justicia divina. Ese es el Paráclito, Él está pendiente de eso, que sí se haga como se hace para lo que tiene que ser, que es para dar gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para dar gracias a Dios permanente. Esa es la lección de hoy fundamental. Y en obediencia a esta niña Inesita, paz descanse, perdón el diminutivo a la Santa Virgen, pero una pequeñita, como se decía ahorita, igualito que María Santísima, una jovencita, una hijita nuestra, asediada por cualquier hombre, por cualquier mujer, por el tentador en cualquiera de sus formas, para involucrarla en placeres desordenados, a despojar su cuerpo porque ya es un desarraigo de la familia, de la identidad, ya es esa completa vergüenza ante Dios, ese temor ya, pero de terror, por angustia, porque ya le ha fallado. No pensemos en esos escenarios. Y sobre todo que en la sociedad materialista, consumista en la que vivimos, al hombre no se le ha enseñado a respetar el cuerpo de la mujer como templo, como arca de la alianza, como cuerpo. Es que a Dios se le entrega el alma. A un hombre no se le entrega el cuerpo, y mujeres no entreguen su cuerpo. Es que el cuerpo se queda aquí. O lo exhuman o lo entierran, o primero lo arrojaban al mar o alguna cosa, pero es carnal. Eso es lo que hay que tenerlo hasta el final, porque necesitamos ser agradecidos por Dios por este biotraje,
porque ahí se alberga, ahí se custodia la mente y se custodia el alma, pero es para que ahí repose el Espíritu Santo y tengamos la casa disponible. Miren cómo empieza la palabra hermosa en el Evangelio de Marcos. Jesús estaba en su casa, o estaba en una casa, estaba adentro, estaba en su templo sagrado, en oración, en conexión con el Padre, en meditación, en acción de gracias plena y de bendición y adoración. Esa es la casa interior y la casa del hogar, su propio hogar, pero donde está Cristo. Y Él lo dijo en algún momento, he llegado a traer fuego y ojalá que ya estuviera ardiendo. Por allá en otro de sus pasajes decía, y llegará un momento en que se enfrentarán el padre contra el hijo, la hija contra la madre, etc. La nuera contra, porque no era. ¿Por qué se enfrentaron? Porque no era fiel, no tenía la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Porque el que se le entrega al mundo por miedo, por vergüenza, por una falsa apariencia, también renuncia a Cristo. Cuando nos entregamos a las críticas, a las acusaciones, a las presiones, porque no había la suficiente fortaleza en la fe, se va apagando, nos quitarán la fe, decía también el Señor en algún momento de su palabra, y no es que Él nos quite la fe, no, eso es una gracia de Dios, y la tenemos en el Espíritu Santo. Pero ahí está en la conciencia. ¿Tire para dónde? Bien, bendición, bienaventuranza, o se inclina al otro lado de lo que llaman la balanza, que es la negación de Cristo, es el anticristo y es el ponerse como Cristo. Y que no nos invada el entusiasmo humano de lo mundano, de lo inmundo de este mundo, de ese fanatismo, de ese egolatrismo, de ese egoísmo, de que me sigan a mí, de que sea yo que sea el fanático. ¿Qué diría un artista famoso, un personaje famoso, un líder, viéndose asediado por todas las multitudes, escondido de miedo, porque lo van a matar? En cambio, Cristo dispuesto a entregar su cuerpo, porque es lo que menos le interesa, porque el alma está en Dios, y Él sabe que va al reino de los cielos, va seguro. Estamos seguros de ello. Vamos en proceso de santificación, y lo tenemos que hacer en esta vida. En purgatorio ya no tenemos oportunidad. Lo que logren hacer otros seres amados por oración de intercesión, y que si no es suficiente, si no se ha dejado ese tejido familiar, esas oraciones son muy débiles, porque si no hay la convicción en alma, mente y cuerpo, estar consciente de Cristo, de la presencia viva en el cuerpo, como si estuviera ya en el sagrario, en todo lugar donde habitas, aquí en la naturaleza, ahí en la ciudad, donde estés. ¿Qué le hace que te digan que estás pareciendo en misa toda hora? Haciendo genuflexión, haciendo reverencia a Dios, porque lo llevas en tu corazón, no a otra persona. Jamás, jamás, jamás de rodillas a nadie, ni a nada, ni a criatura. Solo a Dios. Que ante Dios toda criatura se arrodille, porque Él es el Rey de reyes, eterno. Amén, amén y amén. Mis seres amados, apasionante meditación del día de hoy. Y es un llamado, evangelizadores, sacerdotes, reyes de nuestro propio reino interior, pero con Cristo, que es el Rey. No para gloria propia, no para vanagloria, no para falsear en esta sociedad de hipocresía, de mentiras, de utopías. Mucho cuidado con esos multiversos, esas versiones en las redes sociales de crear tu fantasía. Miles de millones de opciones que si no tienes clara la única opción de verdad que tienes de vida eterna, que es Cristo, estás perdiendo tu vida. Se la estás entregando al enemigo, al adversario, al opositor, en cabeza de cualquier otra criatura, en cabeza de cualquier otra cosa, en cabeza de cualquier otra distracción. Que es muy entretenido que esos juegos, no, pues ¿por qué no hacemos juegos de fantasía relacionados con nuestra historia sagrada, con nuestra familia sagrada, enamorados de nuestro pesebre, enamorados de nuestra familia de Nazaret, enamorados de la historia sagrada de la familia de Jesús? Porque ese es el camino seguro, el Santo Rosario.
la oración constante, laudes, vísperas y completas. Y en el inicio de la mañana, orar con Dios, la voluntad del Padre, caminar en el día con Cristo, haciendo el camino, y el Espíritu Santo está acompañando ahí, diciéndote qué, cómo y orientando en el para qué, que es en Dios hacer las cosas. Sacándote cuando te distrae otro y te saca otro. Dice, trabaje para mí, venga que yo le doy más, venga que no va a creer esas cosas. Todo el mundo anda en función de eso, de producir dinero para el enemigo, para el adversario, para el opositor, para seguirte esclavizando, entre muchas otras tiranías. Tironías iba a decir, pero sí, eso es tiradera al interior. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante estaremos en sintonía en el transcurso del día, ya para vísperas y completas, y hagan este ejercicio en el día. Llévenlo. Todo el día es un ritual de sacerdocio. Todo es un acto bautismal de resurrección con Cristo. Y todo es un acto de penitencia, de conversión. ¿Qué versión quieres? La de Cristo, seamos auténticos. La del anticristo no la recomiendo. Ese no. Y la de la conversión, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero Dios ya nos perdonó en la cruz, nada de culpas, nada de nervios, como decía un compadre aquí en la finca. Y para adelante. Hasta pronto. Muchas gracias.